ya con el compañero Christopher Rodríguez, que nos ofrece pues esos análisis políticos, lleva un tiempito ya con nosotros, y al cual pues antes de darle las buenas tardes, pues decirle que lo despedimos el Batiburrillo hasta el próximo mes de septiembre, pero que esperamos seguir contando con él. Muy buenas tardes, Christopher. Muy buenas tardes, Neri, buenas tardes a todos los oyentes, y sabes que por mi parte encantado si tú así lo decides y si por supuesto los oyentes también quieren. Hombre, aquí me tendrán. De momento los oyentes están encantados con los análisis que nos traes toda la semana, Christopher, o sea, también nosotros te queremos. Es mutuo, el cariño es mutuo y lo sabes. Muchísimas gracias, Christopher, por estar ahí al otro lado. Y vamos a ver, porque hoy sí que mandé yo esa tarea. Oye, vamos a hacer un repaso, ¿no? de los que han sido los distintos análisis que hemos traído en los últimos meses aquí al Batiburrillo. Aunque me gustaría empezar contigo, Christopher, con la pandemia, ¿no? Vemos como los contagios no paran de subir. Gran Canaria, yo no sé si pasaremos o no de nivel de alerta este próximo jueves, como pinta la cosa. Creo que sí, pero vamos a ver qué se decide en ese consejo del gobierno autonómico. Y no sé, desde principio de año esperando la vacuna, creo que hemos alcanzado, o estamos a punto de alcanzar, mejor dicho, ese 70% de inmunidad, ¿no?, que se pedía en toda la población. El ritmo de la vacuna va bien. No sé, ¿qué opina Christopher? Bueno, yo lo que opino es que parece que vivimos en el eterno día de la marmota. Sí, ¿no? Todos los días parece que nos levantamos con cifras, incluso desde que se inició todo esto, con cifras muy elevadas. Se toman medidas, parece que empiezan a dar resultados esas medidas, nos relajamos, y otra vez una segunda ola, una tercera, una cuarta, y ya vamos por la quinta, y la quinta además en nuestra tierra, en Canarias, la más preocupante, no por fallecimientos, por suerte, pero sí por número de contagios, porque es muy, muy, muy contagiosa, y estamos en cifras que ni siquiera habíamos visto en la etapa del confinamiento más duro. El resultado de todo esto, pues nos queda agarrarnos como un clavo ardiente al proceso de vacunación, que como tú bien dices va a buen ritmo. En España ya se ha alcanzado prácticamente el 50% de la población con doble dosis, y en Canarias los datos son muy, muy favorables también. Todo hace indicar que efectivamente a mediados, finales de agosto, podemos alcanzar ese 70% de inmunidad de la población, pero sí es verdad que la sensación es esa, de que estamos viviendo en un eterno día de la marmota. Sí. Además, nos estamos encontrando con un poder judicial que está prácticamente haciendo labores de ejecutivo y legislativo, y nos encontramos con unos tribunales superiores de justicia en las diferentes comunidades autónomas, que cada uno interpreta la normativa como lo considera oportuno, y al final ya no solo la ciudadanía tiene el cansancio de llevar más de año y medio sufriendo las restricciones de la pandemia, y también la propia pandemia que la ha sufrido mucha gente, sino además con esta locura que ya no sabemos ni a qué debemos hacer caso, ni cuándo podemos salir, ni cuándo debemos entrar, ni qué tenemos que hacer. Urge que no solo la vacunación esa se haga lo antes posible, sino que además de una manera ya seria los partidos políticos se dejen de tirarse los muertos a la cabeza y efectivamente empiecen a modificar de una vez y a pactar una nueva ley en España basada en la ley de estado de alarma, de estado de sitio, de estado de excepción, que permita que haya una legislación lo bastante rigurosa, adaptándonos a la experiencia ya vivida en este país, como para que esto no se vuelva a suceder. Esa reforma legislativa es necesaria, porque hoy es el coronavirus, pero mañana quién sabe lo que puede ocurrir. Bueno, y una reforma legislativa que ya estaban pidiendo y también la lleva en su agenda política
el actual gobierno central, ¿no? Respecto a la sanidad. Querían hacer esa gran reforma en sanidad, ¿no? Es que urge, porque estamos viendo, claro, no podemos culpar a los legisladores del año 81 cuando, Sí. cuando sacaron adelante la ley de estado de alarma, de restricción y de sitio, pues yo creo que en su mente jamás estuvo el vernos en una situación como esta 45 años después, ¿no? Es verdad. Pero sí es verdad que lo que toca ahora es la responsabilidad de todas las formaciones políticas para que con la experiencia que se ha adquirido con esta pandemia, pues se regularice de tal manera que no nos veamos en la situación en la que nos estamos viendo, que un tribunal en Valencia dice una cosa, Sí. en Galicia dice lo mismo, pero en el País Vasco no, y en Canarias tampoco. Uh-huh. Y al final nos encontramos los ciudadanos con con una sobredosis de informaciones contradictorias que al final no sabemos a qué atenernos. Y Sí. en una situación como esta, lo peor es la incertidumbre. Por tanto, yo creo que urge esa remodelación de la legislación. Por suerte, en lo demás, en la parte sanitaria, como bien estamos hablando, pues el proceso de vacunaciones va avanzando. Sí. Pero está claro que esa es yo diría que es la noticia, sin duda, de esta temporada radiofónica. El COVID y la vacuna, ¿no? El COVID y la vacuna y desde luego la decisión de los tribunales. Es curioso porque hoy, por ejemplo, he visto a un presidente de una comunidad autónoma que ya también lo había visto a lo largo de todo este año, aparte creo que fue uno de los primeros que pidió que retiraran ya la mascarilla. Pues hoy lo he visto precisamente pidiendo de nuevo la mascarilla. ¿Qué te parece? Es que... Eso es las decisiones políticas de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Claro, de que todos fueran a una, ¿no? Y sobre todo es verdad que hay que intentar también ser un poco empáticos y ponerse en la piel de las personas que a todos los niveles administrativos, desde el Estado hasta el ayuntamiento más pequeño de nuestro país, están tomando decisiones. Sí. A ver, que esto nadie sabía cómo actuar. Recordemos los primeros días que nos confinaron. Uh-huh. Recordemos los primeros días que nos confinaron, que pensábamos que nos podíamos contagiar tocando algo. Sí. Y ahora se ha demostrado que no, que es por el aire. Esto al final ha sido ensayo-error, con muchos aciertos y también con muchos errores, pero nos tiene que servir para sobre todo lo que digo, para tomar buena nota y cambiar la legislación que haya que cambiar, establecer y crear los protocolos que haya que crear, porque el futuro está lleno de incertidumbres y no sabemos qué nos va a ocurrir dentro de 1, 5, 20 o 50 años. Sí. Pero no crees está claro que la clase política tiene que... los buenos políticos son aquellos que legislan y planifican para la siguiente generación. Efectivamente, ¿no? Con esa visión de futuro, ¿no? De ver qué es lo que quiero también para mis próximas generaciones, ¿no? En mi país. Vamos a ver, ¿ha faltado pedagogía a lo largo de toda esta crisis sanitaria, Christopher? Ha faltado pedagogía, ¿sí? Ha sobrado bronca política y ha faltado mucha altura de miras entre los partidos. Sin duda, era una ocasión idónea para que todos los partidos se pusieran codo con codo para salvarnos a los ciudadanos de la peor situación que ha habido este país desde la guerra civil. Sí. Y eso no lo hemos visto. Hemos visto confrontación, hemos visto judicialización de las medidas que se han tomado, hemos visto mucha incertidumbre, muchos palos al aire, y quien verdaderamente ha salido retratado de todo esto es, por desgracia, la clase política española, que no ha sabido estar a la altura ni de los sanitarios, ni de las fuerzas de seguridad del Estado que han estado también ahí día a día jugándose la vida, ni tampoco de los ciudadanos que estoicamente han aguantado la situación durante año y medio y la seguiremos aguantando y además sin rechistar. Y creo que no han estado a la altura y creo que ante situaciones como la que nos ha tocado vivir, la clase política actual y la clase política del futuro, aquellas personas que quieran dedicarse a eso en el futuro, deben hacer una reflexión profunda de qué cosas no se deben hacer cuando la ciudadanía necesita más que nunca de las decisiones políticas.
Vamos a ver si aprenden. Yo dije desde el comienzo de la pandemia que estábamos escribiendo las primeras líneas de lo que se leerá el día de mañana, o sea, de la historia, ¿vale? Las primeras líneas de la historia del siglo XXI. Y la actuación ante esta pandemia creo que pondrá de manifiesto no solo a España, muchísimos más países. Mira, acabas de decir la política. Porque yo también le he hecho mucha responsabilidad al ciudadano. Y a lo mejor los oyentes se van a enfadar conmigo, ¿vale? Pero yo creo nos hemos convertido a lo largo de todo este año y medio, y bueno, y tú lo sabes, ¿no? Todo el mundo aquí en España es muy experto de todo, ¿no? El que no es árbitro es abogado, conoce de leyes, o también conoce de terrenos, arquitectos, todos a una, ¿no? Pero oye, a lo largo de todo este año y medio no hemos parado de oír en todo momento que si un virólogo, que si un especialista, que si un médico, y todos hablando de alguna manera, entre todos ya sabemos cómo podemos evitar, entre comillas, ¿no? Porque al final parece, si te toca, pues te tocó, pero sabemos evitar la manera de contagios, ¿no? A ver, hay dos grandes partes que hay que separar, entiendo yo, de todo este año y medio que se ha vivido. Por un lado, el inicial, el que todos asumimos lo que nos tocó vivir, y en el que, como te digo, desde mi punto de vista, la política no estaba a la altura. Y ahora lo que estamos viviendo es la saturación y el cansancio y la fatiga de la propia pandemia. Sí, y ahora nos toca a nosotros ser responsables, ¿verdad? Que hay mucha gente que lo es. Pero es que esto no se ha acabado, y por mucho que ahora se empiece a reconducir la parte política y las decisiones que se empiecen a tomar sean buenas, y además parece que ahora sí vamos en una senda de saber a dónde vamos con ese proceso de vacunaciones, con ese proceso de recuperación económica de esos fondos europeos que llegan a nuestro país. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros, a los ciudadanos, pues también nuestra parte de responsabilidad, que la tuvimos en su momento y ahora parece que nos estamos relajando. Sí. Y ahora es cuando nosotros, que ya estamos tan cerca del final de todo esto, es cuando más responsables debemos ser. Claro. Porque esto no se ha acabado, está claro. Y además, visto cómo va esto, y como dije al inicio de mi intervención, en el que nos estamos levantando todo el día como si viviéramos en el eterno día de la marmota, tiene pinta de que esto va para largo. Sí. Y si somos responsables como lo hemos sido y nos aguantamos un poco más, pues a lo mejor el resultado positivo es en menos tiempo de lo que parece que puede ser. Pero sí, está claro que esa ha sido, en la temporada radiofónica, ha sido sin duda la noticia del año, y la verdad que me he puesto a un poco a revisar, sin entrar en profundidad, porque reconozco que no he tenido mucho tiempo para ir, pero ha sido un poco por encima todo lo que ha sido esta temporada, y la verdad que ha sido muy, muy movida, Sí. Desde la crisis migratoria en Canarias, desde la ruptura de Gran Bretaña con Europa a principios de año, el inicio de la vacunación, como bien dijiste antes, la salida del rey Juan Carlos de España, que todavía no ha vuelto. También, mira, fíjate, se me había pasado y lo hemos llegado a comentar, es verdad. Sí, y luego también tenemos, pues hoy estamos viviendo un día histórico. Y no para bien, precisamente, porque hoy es el día donde, el segundo día donde la luz es más cara en la historia de nuestro país. Y también hace poco vivimos el día de la luz más cara de la historia. Se han aprobado leyes en esta temporada que empezó en septiembre del año pasado, la ley de eutanasia, la ley trans, la ley de memoria democrática que se aprobó hoy en el Consejo de Ministros, la ley del cambio climático y de transición energética, ese gran acuerdo histórico de inversiones de la Unión Europea que hablábamos antes, que era por primera vez en la historia de la Unión Europea, se pusieron de acuerdo para hacer unas inyecciones económicas a los países para recuperarse de la pandemia, los famosos fondos COVID. Sin duda, bueno, y después si hablamos de efemérides importantes, tenemos la muerte de Diego Maradona para los que somos futbolistas y futboleros, y para los que también somos cinéfilos, por ejemplo, la muerte de Sean Connery,
que fue también muy importante. Y hoy además tenemos también otro que no está mal para cerrar temporada, el primer vuelo privado en la historia al espacio. Con el empresario más rico del mundo, Jeff Bezos, que precisamente estaba aterrizando de esa nave, el Blue Origin, que orbitó la Tierra. Yo creo que mucho más no se le puede pedir a esta temporada radiofónica, la verdad. No, la verdad es que no. Hombre, a mí... Ha sido intensa, interesante, sí, y muy llamativa, además. No, y además políticamente también, bueno, y ya lo comentabas, ¿no? Con todas las leyes que se han aprobado, ¿no? Desde enero hasta el día de hoy, esa de memoria histórica tan importante también para España, ¿eh? Cuidado, que hacía falta ya, bajo mi punto de vista, ¿no? Sin duda, porque además éramos el único país de Europa en el que no se ha legislado contra la dictadura, sí, ni contra el fascismo como si se ha legislado en el resto de Europa, y como además el Parlamento Europeo ya condenó en su momento, hace creo que aproximadamente unos 5 o 6 años, condenó a la dictadura franquista y le tiró de las orejas a España por no precisamente por ser laxos, ¿no? con esta parte de la historia de España. Yo creo que es una ley importante porque nos acerca más a Europa, nos acerca más a la democracia europea, y sobre todo lo que va a servir es para cerrar y sanar heridas, porque yo siempre he dicho que no podemos mirar adelante si no somos capaces de cerrar viejas heridas. Sí. Y mientras en nuestro país haya una sola persona que esté enterrada en un pozo o esté enterrada en una cuneta, la herida no estará cerrada y no vamos a poder mirar adelante. Es verdad. Y por eso creo que es un paso importantísimo, y ahora lo que falta es ese verdadero compromiso del Estado para que haya una ficha financiera, para que esa ley se pueda ejecutar, y sobre todo para que se le den ayudas a todas esas asociaciones de memoria histórica, para que por fin los hijos y nietos e hijas y nietas de represaliados tengan por fin un sitio donde llorar a sus familiares. Y esto no es abrir heridas, esto no es revisar la historia, es al revés. Es precisamente eso, cerrar heridas para poder mirar el futuro con otra perspectiva. Bueno, precisamente 2 de las leyes que acabas de nombrar, incluida la de memoria histórica que se acaba de aprobar hoy en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular está hablando ya de, si llega al poder, de derogarlas. A mí esto de verdad, no podemos llegar a un consenso en España, o no pueden llegar nuestros políticos, ¿no? Nuestros representantes a un gran consenso, y oye, y las leyes que apruebe uno u otro, dejarlas ya establecidas. Bueno, yo estoy deseando hace un montón de tiempo ese gran pacto por la educación, ¿no? Primero, ¿no? Pero bueno, que no llega. El gran problema que tiene el Partido Popular es que está rehén de sí mismo. Es un partido que, por mucho que hayan renovado su liderazgo, porque Pablo Casado es una persona joven y tiene alrededor suyo una dirección joven. Sí, y él también, sí. Y no es capaz de quitarse las ataduras de sí mismo. El Partido Popular está constantemente mirando a su derecha, intentando competir con el fascismo de Vox, y yo creo que se está equivocando, y no es la primera vez que me lo oyen decir los oyentes, y probablemente no sea la última. Creo que se equivoca el Partido Popular. Creo que debería mirar más a los partidos liberales, europeístas y europeos, del estilo del partido de Angela Merkel, de Macron. No me sorprende, además, lo que me hubiera sorprendido es que el Partido Popular hubiera no solo votado a favor, sino que hablara bien de la ley de memoria democrática. Bueno, porque ya lo hizo en su momento con la ley del divorcio, y la del aborto, la del aborto, la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, la ley de eutanasia, la ley trans, y al final resulta que a la hora de la verdad, a la hora de los grandes avances sociales de este país, el Partido Popular se ha quedado retratado, se ha quedado solo. Yo creo que se lo tienen que hacer mirar, se lo tienen que hacer mirar. Y lo que no es normal, lo que no es concebible, es que un partido
ya no solo con aspiraciones de gobierno, sino un partido que ha gobernado y que habla tan abiertamente de lo moderno que es, del europeísta que es, y de lo del defensor de las libertades y de los derechos que es, que no condene la dictadura que masacró y asesinó a tanta gente en este país. Es una cosa que sigo sin entender cómo es posible que no se quiten esa mochila de arriba. Están tardando en quitársela si quieren ser un verdadero partido moderno, europeísta y liberal, como por suerte, y para mí a veces envidia, lo tienen en otros países europeos. Pues vamos a ver lo que pasa, porque además de esas declaraciones, porque esta ley también ha puesto de manifiesto y por escrito, ¿no?, que lo que ocurrió en el 36 fue un golpe de Estado que propició precisamente esa dictadura, a lo que el Partido Popular pues no comparte para nada, y ya son muchas polémicas las que hay alrededor. Y además a mí me sorprende cuando están haciendo una escuela de verano en la que uno de sus ponentes invitados, que fue el ministro Aznar, sí. Y además en una conferencia que se llamaba, si no recuerdo mal, bueno, ahora no vi imágenes, pero sinceramente sí, no la conferencia no pero bueno, era una cuestión de convivencia democrática, por llamarlo de alguna manera, que no es ese el nombre exactamente, pero bueno, que estén soltando unas soflamas revisionistas de la historia, y además intentando imponer un criterio contra lo que los propios historiadores han reconocido y están más que escrito y leído y releído. Y lo que más me sorprende, Pablo Casado, sin ni siquiera pestañear ni cuestionar ese tipo de argumentos más propios del fascismo. Es que es sorprendente. Yo, para poner en contexto a los oyentes, me gustaría que se imaginaran por un momento que en el telediario de la tarde, en el telediario de la noche, sale una noticia en la que sale el partido de Angela Merkel, en el que hace una conferencia, y una persona que está sentada al lado de Angela Merkel está hablando bien de Hitler y defendiendo lo que hizo Hitler. Pues es lo mismo. Sí, sí. No nos engañemos. Es lo mismo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y no sé por qué seguimos involucionando en vez de avanzar. Christopher, ¿qué más recalcarías a lo largo de todas tus intervenciones esta temporada con nosotros? Bueno, yo con lo que me quedo es sin duda con la tragedia de la crisis migratoria que hemos vivido en Canarias, que ha sido imágenes tremendas, el sufrimiento de tantas y tantas personas que se han dejado la vida buscando un sueño y buscando una salida al infierno. Y me quedo también con la respuesta del pueblo canario y con ese ejemplo de solidaridad que se ha dado. Y me quedo con esa imagen de aquella chica en la península, aquella voluntaria de Cruz Roja, que abrazaba a un inmigrante que se acababa de bajar de una patera que había soltado el cadáver de su hermano en alta mar. La verdad que... Esa es la imagen durísima y esa es la imagen con la que me quedo sin duda de toda esta temporada y que nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar porque si alguien es capaz de poner a su bebé, a su hijo, a su hija, en una barca para cruzar miles de kilómetros en alta mar para buscarse una vida mejor, imaginemos por lo que está pasando. Sí. ¿Cómo lo debe de estar pasando uno en ese país para salir así? Sin duda. Y yo creo que esa sin duda es la otra noticia de la temporada radiofónica, esa crisis migratoria que se ha vuelto a silenciar. Se ha vuelto a silenciar, pero que no paran de llegar, cuidado. No paran de llegar, no paran de llegar, pero los problemas siguen siendo los mismos. La represión, la falta de ayuda sigue siendo lo mismo y el mundo ya parece que vuelve a mirar a otro lado. Y el problema sigue estando ahí. Pues... Y el problema lo seguimos sufriendo también los canarios. Sí. Que estamos viéndonos, intentando ayudar a esa gente y
y volvemos a estar solos otra vez. ¿Crees que por parte del gobierno central podían haber hecho más? ¿Se puede hacer mucho más de lo que se ha realizado hasta ahora? Es que cuando estamos hablando de un problema de esa magnitud, cuando estamos hablando de que la línea atlántica es la mayor línea de tráfico de personas ilegales del mundo, España sola no puede hacer nada, por mucho que lo intente. Las colaboraciones y las reuniones bilaterales están bien, porque ayudan a reforzar fronteras y ayudan un poco a controlar que esto no sea el cementerio que sea más cementerio del que ya es, pero está claro que esto es un problema global que se tiene que solucionar desde un punto de vista global, y realmente quien no ha hecho lo que tiene que hacer es la Unión Europea, sin duda. Es la Unión Europea la que tiene que poner esto sobre la mesa, y la solución es plantearla sobre la mesa. Y esas políticas internacionales de ayuda al desarrollo, más de 25 años se lleva hablando del 0,7% de ayuda al desarrollo. Sí. Más de 25 años. Del 0,7% del Producto Interior Bruto de cada país de ayuda al desarrollo, y ni siquiera hemos sido capaces de llegar a eso. Es más, que la Unión Europea ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo. Ni se ha creado ninguna comisiones, ni nada que se vea Nada. Precisamente que si se está llevando a cabo, no se está llevando a cabo, cómo se están desarrollando, nada. Absolutamente Llegan nada. las oleadas de inmigrantes a las costas europeas, porque ya no solo España, Canarias, también es Malta, también es Italia. Toda Europa se pone las manos a la cabeza, y cuando ya se toman medidas fronterizas y empieza a bajar el nivel de personas que llegan, pues ya se acaba el problema y se mira para otro lado. Sí. Y esta no es la Europa solidaria de los pueblos que nos habían prometido. Pero también... Bueno, y esto ya es más una reflexión personal que otra cosa. Tuya, ¿vale? Sí, porque también están surgiendo mucho... Bueno, la verdad que también a lo largo de todo este año hemos visto pues esa polarización, ¿no? También por parte de absolutamente todos, no solamente aquí en España, ¿eh? Cuidado, porque esto ha sido a nivel mundial. A lo mejor nosotros nos hemos centrado normalmente en nuestras intervenciones en hablar más de lo que nos toca de cerca, pero a nivel internacional la polarización es en todo el mundo, ¿eh? Claro, pero estamos viviendo un momento de grave crisis económica mundial, estamos en una pandemia que no se veía desde la gripe española de 1918, más de un siglo. Exacto. Estamos con niveles de económicos prácticamente equiparables a después de la Segunda Guerra Mundial, y claro, en este contexto internacional y económico mundial, es normal que todos esos discursos radicalizados, populistas, de que todos son enemigos tuyos porque te quieren quitar el pan, es normal que se aceleren y que polaricen y que lleguen a la sociedad. Esto no es nuevo. Esto ya se vivió en los albores de la Segunda Guerra Mundial, en la Europa de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado. Es historia, está ahí. Sí. Repasemos en España cómo eran las sesiones del Congreso para que veamos alguna que otra similitud con lo que estamos viendo ahora. No estoy diciendo con eso, ni mucho menos que vaya a haber un alzamiento militar. No lo creo tampoco. No, eso es impensable porque las situaciones son totalmente diferentes, pero sí es cierto que la crispación política y las dedicatorias de insultos en la España actual, sí, y en la España de los años 30 es muy similar. Y en toda Europa también va por el mismo camino. Es un grave problema que habrá que afrontar en los próximos años. Y va a hacer falta lo que tú dijiste antes, mucha pedagogía. Hará falta muchísima pedagogía y, por supuesto, un nivel político que sea capaz de afrontar esa pedagogía que es tan necesaria. Sí, o por lo menos poner las herramientas en la ciudadanía, ¿no? Para que aprendan, sinceramente.
Christopher Rodríguez, te voy a echar de menos, aunque sí seguirás enviándonos pues tus distintos artículos para publicarlo de opinión, que no me salía eso, de opinión para publicarlos en el digital. Descansamos de programa, pero no descansamos con el digital, o sea, continuamos trabajando, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Ajá. Y sobre todo, desearles a todos que tengan un feliz verano, Sí. que vuelvan con las pilas cargadas y sobre todo que se cuiden mucho. Efectivamente. Que se cuiden mucho porque queremos oírles a todos a la vuelta del verano. Claro que sí, prometemos con volver, o sea, amenazamos con volver. Y sobre todo eso, que se cuiden mucho, que es lo importante. Christopher Rodríguez, lo dicho, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con esos artículos de opinión que publicaremos en el digital y en septiembre, a ver si también podemos venir a los estudios, ¿vale? Un placer. Muchísimas gracias, Christopher, por estar ahí. Gracias a ti y un feliz verano para ti y para toda la audiencia. Vale. Nosotros...